ho il compito gradito di svolgere il ruolo di de moderatore di desempeñar el questa papel de moderador sessione, de esta sesión de trabajo, moderatore della moderador tavola de una rotonda, mesa per così redonda. che la No es una sessione verdadera anche se sesión, a conclude pesar de ser questa la, prima digamos, giornata el di momento lavori. de conclusión de Di este día nuovo de buonasera, grazie per la trabajo. vostra presenza Otra anche a vez, nome del buenas Comitato Scientifico di tardes a cui todos. faccio Gracias parte. en Sono nombre davvero del ben felice Comité di Científico aver del constatato cual che soy questa prima miembro. giornata è Y stata bueno, davvero este día ha densa, sido muy interessante, denso, muy stimolante, estimulante, muy sentendo anche qualche interesante. voce Hemos delle varie escuchado sezioni linguistiche. también unas Adesso, voces de las come varias sapete, i sesiones moderatori lingüísticas. Ahora sono los pregati di moderadores venire qui al tavolo de della las varias sesiones presidenza. lingüísticas I tienen moderatori que delle tomar varie asiento aquí sezioni en la mesa de linguistiche. I presidencia. moderatori Los hanno a moderadores tienen a disposizione disposición 10 unos 10 minuti, minutos cada ognuno di uno loro farà y una presentará relazione sintetica sui un molti rápido punti informe, che le digamos, relazioni e le un comunicazioni resumen hanno dato. de Quindi los 4 per estímulos y 20 de fa las 40, no? profundizaciones que Poi han llevado a cabo ci mancano durante la 20 minuti sesión per lingüística. Y un tendremos unos 20 dialogo. minutos para hacer un debate, Aperto un diálogo anche, per abierto, esempio, al professor Pitta por che ha ejemplo, con parlato el profesor questa Pitta, mattina, que e il dialogo ha invece hablado aperto por la con mañana, y i un moderatori. diálogo con los Per quanto riguarda moderadores. il dialogo, lo Y lo dico fin da digo desde adesso, ahora, domande preguntas molto muy brevi, al rápidas, massimo 2 minuti per una máximo domanda, unos non pocos di più. minutos para una Se un pregunta. minuto e mezzo è meglio. Un minuto y Domande medio es la sintetiche e cosa mejor. puntuali, Preguntas in modo puntuales, da dare sintéticas, para así poder dar tempo ai todo el tiempo que professori necesitan a los interpellati profesores para di poder contestar rispondere. Faremo apropiadamente. 3 Vamos a hacer domande, gruppi di 3 grupos de 3 domande, preguntas, prime las 3 e primeras 3 poi se ce ne preguntas, y saranno después, si hay altre. otras Ci palabras svolgiamo in pedidas, questo vamos a hacer otras modo. preguntas. La El tematica che è tema que se stata ha trattata afrontado en este è la día de tematica che ha labores avviato il es el congresso tema anche que sulla base arrancó el degli Congreso, interventi di questa mattina e en della base también a la soluzione prolusión del del superior superiore general y de generale. las ponencias de la mañana. La Y el tematica, tema, come como ben todos sappiamo, sabemos muy e bien, prendiamo in mano y, i testi, la y tematica, vamos, la es la sapienza della sabiduría de la croce cruz e le y los sfide delle desafíos de las culture. Le culturas. sezioni Las sesiones linguistiche, lingüísticas, oltretutto, además, hanno han raccolto diverse recolectado sfide. y Come han ha detto recogido varios padre desafíos. Y Taccone como dijo nella Padre Taccone presentazione en su precisa, presentación chiara muy del puntual congresso, del Congreso, negli altri en los, congressi, negli en altri los 3 demás, congressi, en le los otros sfide 3 congresos, los poste retos dalle culture, planteados por dalle las preguntas y domande las che il culturas, y que el mondo, che la mundo gente y que las pone personas al están mistero della haciendo al croce, misterio de la ci cruz, sono sempre state e ci siempre, bueno, saranno, ma siempre hemos tenido preguntas con y questo siempre las congresso tendremos, ci rendiamo conto pero che con ci este sono Congreso sfide nos damos cuenta inedite, que existen nuove, unos desafíos rispetto a nuevos con quelle poste nei respecto a los decenni desafíos passati. de E de las un décadas congresso pasadas. non Claro, un ripete Congreso quello che è stato no detto negli quiere altri repetir, no congressi, tiene que ma repetir apre lo ya dicho, piste sino que tiene que nuove, abrir pistas piste nuevas de nuove per reflexión le y pistas risposte para las a respuestas tante a las domande e tantas sfide preguntas inedite, y a perché los il tantos mondo va avanti, desafíos, e lo porque el sappiamo bene. mundo va hacia Oggi si adelante. è detto Hoy non sono dei no semplici estamos hablando de cambiamenti simples epocali, cambios ma è proprio epocales, tutta sino que un'epoca es che sta una cambiando, época e lo toda que se sappiamo está bene e lo modificando y que potremo está menzionare cambiando. fatti e fenomeni. Grazie per la vostra Bueno, presenza, muchas gracias grazie por ai su moderatori presencia, fin gracias a d'ora. los moderadores Cominciamo ya allora desde dal ahora, y professor Giuseppe empecemos Marco con Salvati Giuseppe Marco Salvati della de la Pontificia Pontificia Università di San Universidad Tommaso, de San che svolge il Tomás, compito di que moderatore della desempeñó sezione la linguistica tarea de italiana. moderador de la sección lingüística italiana. Grazie professor Battaglia. Gracias, Buonasera a profesor tutti. Batalla. Muy buenas tardes a todos. Nuestro grupo se planteaba la pregunta, como los otros grupos, la sabiduría de la cruz como factor de provocación y desafío en los
aeropagos culturales de hoy en día. Hemos escuchado la primera relación, un poco más larga, del profesor Paolo Asolán, que sugería que, inspirándonos a la cruz, que es un lugar claro en que nosotros podemos percibir el estilo del actuar de Dios, intentar estructurar la acción pastoral, aprendiendo sobre todo la radicalidad del don. De la cruz aprendemos el canon absoluto de la gratuidad, y que es un canon que claramente se refiere a la misma naturaleza de Dios. El Padre que comunica la vida divina al Hijo, que connota, y los tres se comunican entre sí, donando la existencia a las criaturas y donando a sí mismos hasta la muerte, y a la muerte en cruz del Hijo hecho carne. Este es un poco el corazón, la cumbre de la historia pastoral. Esta es la verdadera matriz que genera el deseo de compartir las preguntas y las cruces de la historia y de los hombres. Y la cruz es medida y criterio de discernimiento, fuente de críticas de todo egoísmo abierto o escondido, así como de conversión permanente de la comunidad eclesial. El profesor Linke nos habló de la cruz, que puede convertirse en fuente de unidad en un mundo dividido y fragmentado, y en este sentido ha tomado como ejemplo y como caso emblemático la iglesia de los orígenes en Efesios. En esta comunidad nosotros podemos percibir y averiguar, verificar lo complejo que es la historia de las personas que componen la comunidad, como se puede ver del escrito, el trabajo que necesita tener juntos las sensibilidades religiosas diferentes y las diferencias culturales. Pues en esta situación la cruz es Cristo. La cruz y Cristo se convierten en un paradigma de unidad y una fuerza que respalda el compromiso de construir la unidad. El profesor Sgreva nos habló de Justin y de su manera de acercarse y del intento de conciliar Jerusalén y Atenas. Justin está movido del intento, digamos, de valorar lo verdadero que está dentro de cada hombre, y todo eso constituyó para él motivo para mirar con optimismo hacia el humano, la búsqueda de la verdad que el hombre lleva a cabo. Y el profesor Sgreva nos decía que no tenemos que hacer una oposición entre Atenas y Jerusalén, y Justino ha demostrado cómo Atenas puede ser propedéutica de Jerusalén y que incluso podía constituir, y constituyó de hecho para los cristianos, la ocasión para entender mejor a Jerusalén, la presencia de Dios en la historia, la revelación. Todo eso sin parar de pensar por parte de Justino que Jerusalén es luz para Atenas, como la fe es luz para la razón. Podríamos decir que la identidad cristiana no opone, sino favorece las diferencias y las de alguna forma hace una suerte de conciliación. La identidad cristiana no acaba con el compromiso para la confrontación.
no fue el compromiso de Justino dirigido a levantar muros, pues la identidad cristiana no genera polémicas, no genera diálogos, no genera presunciones, suscita humildad, abertura, atención. Y en este marco, en este cuadro, destacaba el profesor Sgreba, la cruz tiene un papel, desempeña un papel apical, porque ofrece la cumbre del conocimiento divino, la cumbre de la presencia del Logos encarnado. Y por eso el hombre continúa encontrando en la cruz la verdad, una verdad que dona felicidad y dona salvación. El profesor Di Stefano ha afrontado más de cerca el concepto de libertad de la mística de Pablo de la Cruz, que Pablo de la Cruz supo vivir y transmitir. La cruz como generadora de libertad. Y eso es la experiencia de San Pablo de la Cruz que enseña todo eso. En la escuela del crucificado, San Pablo aprendió el arte de donarse, el arte de dejarse agarrar de Dios, por Dios, de transformarse gracias al amor de Dios y convertirse en un sujeto de amor. Y aquí también me parece que podemos decir que no es difícil vislumbrar en esta experiencia un desafío significativo y una provocación frente a una sensibilidad. ¿Cuál es nuestra sensibilidad, sobre todo en Occidente, en que pensamos que la libertad solo tiene una dimensión privatística y egoística? ¿Quién es un hombre libre, verdaderamente libre? Desde la cruz de Cristo llega una respuesta que es paradójica y escandalosa. Es libre el que sabe perderse por amor, que sale de sí mismo para construir y no para destruir. Y en la última ponencia del profesor Burioni, en la sección italiana, el profesor Burioni se ha destacado cómo, inspirándose en la cruz de Cristo, se puede convertirse en personas que, como escribió, dijo y demostró con su experiencia Simone Weil, personas que demoran en el umbral, que viven en el umbral. Simone Weil utilizaba esa expresión, estar en el umbral. Y el vaciamiento de la propia persona, de sí mismo, el umbral, aquí está el umbral, se hace espera del amor de Dios, se hace amor de Dios o espera del amor de Dios. Y estar en el umbral, nos enseñó Simone Weil, significa estar con los últimos, con los lejanos. Y Simone Weil, en su experiencia de vida, encarnó esa necesidad. Y bueno, ¿quién está en el umbral? Está con los lejanos, con los que están lejos de los espacios de seguridad, con los que están lejos de los espacios del pertenecer que apacigua. La cruz, me parece que podemos clausurar, la cruz no apacigua, sino que inquieta, no apaga, sino enciende el deseo y hace a los creyentes, hace de la comunidad cristiana un pueblo que anda, un pueblo que se compromete en la construcción de la paz. Gracias.
Muchas gracias, profesor Salvati. Ahora vamos a escuchar el informe sobre la sección inglesa. El moderador es el profesor Paul Francis Spencer. Muy buenas tardes. En la sección inglesa, el primer orador lamentablemente no ha podido participar. El profesor Opastanelli no ha podido llegar y ha presentado su texto, solo escrito, digamos. Se ha afrontado varios signos de antropología, varios aspectos, y quiso desarrollar la lección de la eclesiología en relación a la cruz, estribando en un documento que se refería a una recomendación de 2013, y eso refleja algunas de las cosas. Habló del misterio de la cruz, que nos hace aceptar unas paradojas. Por lo que se refiere a la cruz, nos puede llevar a una profunda aceptación de la paradoja en la separación de las comunidades, y pues la ruptura nos puede llevar a una ruptura de la Iglesia. Y tal vez con la cruz hay unas diferencias que existe verdaderamente una oportunidad que puede ser un discurso eclesiológico que puede llevar la cruz como el elemento que elimina las separaciones y considera a las paradojas como una oportunidad. Y pues las personas juntos con la cruz pueden amar a Dios, y se puede ver que eso ha planteado la primera comunidad con Calvino a trabajar juntos, y hemos aprendido eso de la experiencia pasada. El segundo orador, Joseph White, rector de la Pontificia Universidad Angelicum, habló sobre la vida del mundo, sobre cómo una sola muerte humana puede impactar en la humanidad y llevar la peculiaridad del escándalo, la singularidad de la encarnación y de la resurrección de Jesús, que ha llevado la ideología, la salvación, la esperanza y el contraste con lo malo, la maldad, la encarnación a través de la pasión de Jesús. Hay las promesas, por lo que se refiere a los símbolos, a los específicos elementos. Y el profesor Don Naursuto de la Universidad Gregoriana hizo unas reflexiones por lo que se refiere a la humanidad, hablando de Cristo, de la cruz, de la centralidad de la crucifixión y de lo que ha dicho St. John en la St. Mary, una ceremonia anglicana en Oxford, en St. Mary. Y en el sermón supo decir lo que aconteció en su vida. Y él tenía el sentido de hacerse cada vez más mayor, más anciano. Y el tiempo en que la Iglesia anglicana, en el 90, hubo un intento de conciliación entre la doctrina católica con la Iglesia anglicana, y por eso
se encontró en un conflicto con su obispo y en este contexto escribió el sermón que dijo en 1941. La colección de los sermones con el título Sermones parroquiales, que escribió como pastor y ofreció la cruz como un desafío por las ideas falsas del que es el valor del mundo para afrontar las dificultades, los conflictos, y se ha enfocado en la contemplación, sugiriendo que dentro de este contexto las palabras humanas tienen mucha importancia y surgen a través de la contemplación de la cruz. De la Universidad Urbaniana, el profesor Shahid Mobeen escribió este libro, que es la reflexión sobre la cruz y San John y la antropología, y ha trabajado en la profesora Donna Arsut a mirar hacia la cruz de John y cómo Dios actúa a través de la cruz. Ella fue exiliada de la Alemania y escapó como refugiada en los Países Bajos, y en este periodo de transición de su vida escribió sobre la cruz y nos habla de la pureza de un adulto que es diferente de la de un niño, y a través de la purificación se llega a la serenidad y a la transformación, encontrando un lugar de descanso en el mismo Dios. El amor que mueve, el recuerdo en este contexto espiritual. Hay elementos que pueden ser intercambiables. Hay otro padre desde Kenia, de la Universidad de la Cruz, que tiene digamos, todo un background sobre las temáticas de la cruz, que es algo atractivo, que atrae hacia Dios. Y la cruz refleja lo repulsivo también, y se presenta el mensaje de Dios crucificado. Y Dios, gracias a la crucifixión, lleva a las personas hacia la fe. No son solo las historias importantes, sino una verdad que se rehace a las experiencias vivas de los cristianos. Y esos ejemplos de personas que viven según la cruz atraviesa y pasa por las almas. El estudio de la cruz como reto de nuestra época histórica. Otro aspecto que se ha evidenciado es el desafío del diálogo con otras religiones. Naturalmente, hoy en día vivimos en contextos, sobre todo todos los hermanos, un contexto que habla de la fraternidad. Tracy Rowland desde Sydney ha hablado de varios autores. Spencer, que prácticamente utilizó toda su vida para la unidad, y que en Roma se encontró en contraste con el Papa y encontró
la expresión de hermanos separados para hacer hincapié en los cristianos y para, digamos, individuarlos con respecto a otros. Spencer es un anglicano y examinando algunos documentos de mi familia, mi bisabuelo, por ejemplo, era un bisabuelo, se había casado con una católica y bautizaron a sus hijos, y todo con ritos latinos, y tenían una voz patris y matris. Patris Enrico Spencer y entre paréntesis se escribía herético. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde aquel entonces y gracias, ahora somos hermanos y hermanas juntos y somos capaces de elaborar y llevar el diálogo adelante. Gracias. Doctor Francis Spencer. Muchas gracias por resumir estos conceptos. Ahora la palabra a José Luis, padre profesor José Luis, para la sesión lingüística. Dentro de las comunicaciones y relaciones que deberían presentarse en la sección de habla española, por ponerles una característica que nos puede orientar. La primera, que por cierto era del profesor Carlos María Gali, que no ha participado, y únicamente nos ha llegado el esquema de lo que supongo que enviará para las actas del Congreso. Y por ponerle una característica, podríamos decir que lo que nos ha ofrecido o lo que va a ofrecer el padre Carlos María Gali, presbítero de la Iglesia Argentina, podríamos encabezarla con el título de una reflexión sobre la sabiduría de la cruz pascual en las cruces de la sociedad actual, a mi juicio con una insistencia de la reflexión teológica latinoamericana. Los apartados que proponía: la lectura teologal de los signos de la cultura contemporánea, las cruces de las personas y los pueblos en tiempos de pandemia, Jesucristo, Dios crucificado y hombre resucitado, Sapientia Moris, la sabiduría evangélica del amor de donación, Sapientia Crucis, la lógica sapiencial de la cruz pascual, el pueblo de Dios, servidor sufriente entre los crucificados de la historia, el pueblo de Dios, buen samaritano compasivo de toda miseria humana, la mirada de María, Madre de la Misericordia desde América Latina. Esta era su presentación y supongo que formará parte de las actas del Congreso. El resto de las aportaciones, por ponerlas también una característica que a lo mejor nos ayuda para situarlas, podríamos decir una reflexión, en primer lugar, de lo que llamaríamos de teología sistemática o teología dogmática, la del profesor Philippe Goiret, de la Universidad Santa Cruz de Roma, y él se hacía estas preguntas: ¿puede todavía un hombre formado en la civilización occidental contemporánea creer en la divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios? ¿Puede este hombre mirar un crucifijo y reconocer en Jesús al Verbo encarnado que sufre la muerte por nuestros pecados? ¿Es la cruz fuente de nuestra fe o es más bien un obstáculo que nos aleja de ella? Bien, pues su reflexión de teología sistemática la ha encuadrado fe y cruz en esta realidad del dolor, del mal y del silencio de Dios, con el deseo de hacer una teología sistemática que sea una forma mentis, pero además pegada al corazón, con el deseo de obtener repercusiones existenciales en el protepnos de nuestra salvación. Y en su desarrollo, pues analizaba la dimensión de oscuridad que acompaña la fe. Oscuridad que no es un fin en sí misma, sino que es camino que conduce a la luz. Es el dolor de las tinieblas como camino de fe, insistiendo en algunas afirmaciones del Papa Francisco, donde desarrolla que una fe
que no pone en crisis Fede. o una fe que no nos sacude, pues no es una fe auténtica. Una fe que no nos invita a tomar la cruz por otros, la experiencia de la oscuridad que viven otros, pues no es salvífica, ni para nosotros mismos. En segundo lugar, resaltaba la dimensión de cómo es una realidad que acompaña nuestro existir. Sufrir el dolor es también camino de fe, siguiendo los planteamientos de Lévis, ¿no? Dios nos sale al encuentro, pero especialmente nos grita en nuestro dolor y nos saca de esta experiencia de dolor como camino de salvación. También se refería a Víctor Frank con la técnica de la logoterapia, que él lo convirtió en doctrina a partir de su experiencia en los campos de concentración. Y se preguntaba, ¿todavía nos es suficiente la explicación del cur Deus homo, por qué Dios se hace hombre, de San Anselmo? O más bien, deberíamos introducir esta reflexión de San Anselmo para integrarla en una teología trinitaria donde no es el Padre airado el que busca, desea, tiene sed de la muerte del Hijo, sino que es más bien el Hijo entregando el amor del Padre a la humanidad, haciéndonos criaturas nuevas o llamándonos a la plenitud de la salvación. Y por último también se refería a la realidad de la fe y el mal. Esta realidad del mal que cuestiona la bondad de la creación, el destino sobrenatural del ser humano, también plantea la realidad de cómo es la providencia de Dios que acompaña la historia humana, suscitando por lo menos que el misterio de la cruz nos revela el amor de Dios Padre, que es misterio pascual, y nos sale al encuentro haciéndonos criaturas nuevas. Podríamos llamarla, si el profesor Fili no le parece mal, una reflexión de teología sistemática, por así decirlo. La segunda intervención fue del profesor Luis Oviedo, franciscano de la Pontificia Universidad Antoniana, y él ha hecho referencia que en esta última etapa de su investigación se centra en los estudios de investigación empírica, intentando describir o afrontar la clave de las religiones en clave empírica, a partir de la realidad del estudio de las reacciones fundamentalmente psicológicas ante la realidad de la religión o de las propuestas de salvación religiosa. Y él insistiría que en el asunto de la credibilidad de la fe, de las razones para el creer, deberíamos introducir también una dimensión mucho más comprensiva, que iría en la línea de una dimensión terapéutica. Caer en la cuenta de que el anuncio cristiano, el anuncio de la cruz de Jesucristo, es anuncio de vida nueva y de vida plenamente feliz. Evidentemente, esta racionalidad terapéutica debería incorporarse también a nuestro discurso, a nuestra experiencia, a nuestro anuncio de la credibilidad de la fe y, por tanto, intentar buscar estas conexiones en el que el anuncio de la cruz como árbol de vida, como árbol medicinal, es también espacio para descubrir, para encontrar la plenitud de la vida humana, el camino de la verdadera calidad de la vida humana. Podría ser, en resumen, un poco, o al menos de los elementos presentados. En tercer lugar, el padre Emilio José Martínez González, carmelita, el título de su intervención era «Buscar a Dios en uno mismo o buscar a uno mismo en Dios», lo específico de la vida espiritual cristiana a la luz del 7º capítulo del 2º libro de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Y su planteamiento fundamental era la noche oscura, que es comentario o comentado en la subida al Monte Carmelo, al fin es un camino de conversión que tiene como clave el descubrimiento de un amor mayor. Y todo el proceso de purificación, el proceso de desnudez, es un proceso de liberación en orden a percibir la donación de la vida, del amor de Dios plena en Jesucristo. Es llegar, recibir, acoger el alma en él inflamada. Por tanto, no es una conquista, sino que es un disponerse para la acogida. Por tanto, es camino de éxodo
que nos hace salir de nosotros mismos y en ese sentido es purificación de la persona en camino de fe. Y este es el criterio de toda etapa: purificación del camino de la fe y auténtico seguimiento de Jesucristo. Por tanto, el seguimiento hasta tomar la cruz es camino al árbol de la vida, es lecho nupcial. Hacía referencia también, además de este capítulo 7 comentado, al capítulo 22, que fue también un capítulo al que San Pablo de la Cruz hizo referencia bastantes veces en sus cartas. Por tanto, el camino de purificación, de desnudez, es camino de amor al amor pleno. Por último, también desde la perspectiva bíblica, la aportación del padre Tarsicio Gaitán, que no ha podido participar, pero ha enviado su comunicación. En ella hacía un análisis de la imagen del libro del Apocalipsis del Cordero degollado que está en pie, indicando cómo las primeras comunidades cristianas, la comunidad que está detrás del texto del libro del Apocalipsis, es la comunidad que sufre la persecución, que tiene que abrirse espacio en lucha con la bestia, que es el dominio del imperio. También es la búsqueda de la propia satisfacción, la búsqueda de la propia subsistencia, y en ese camino ha de hacer una opción por el Cordero degollado, que no anula el dolor, pero que es el Cordero degollado que permanece de pie, por tanto es el resucitado. Y de ahí la imagen de aquellos que han lavado sus mantos en la sangre del Cordero. Grazie. Muchísimas gracias. Adesso passiamo all'ultima sezione. Pasemos a la sesión francesa del profesor Patrick Madrini, del prorector de la Pontificia Universidad Lateranense y del Instituto Catholique de París. Voy a utilizar mi idioma para hacer un resumen breve del trabajo que se ha hecho esta tarde con las personas que han propuesto algunas aportaciones en lengua francesa. La primera era era dedicado al tema del porvenir del cristianismo en este mundo globalizado. Todo ello ha representado la ocasión para los ponentes de recordar la figura del pasionista, el perfil que el padre Taccone ha mencionado, el pasionista bretone que yo he podido conocer cuando yo era director del instituto, un pasionista que tenía pasión por ello y apasionado porque no conocían unas personas que han manifestado su adhesión a lo que estoy diciendo, ¿no? Prácticamente que manifestaban una vitalidad intelectual y física increíble, extraordinaria, ¿no? Atraía a las personas hacia ellos y le debemos mucho en Francia porque es alguien que efectivamente ha identificado, el ponente lo ha demostrado, ha hablado de su adhesión al cristianismo porque era un cristiano y que existía en un mundo de filósofos y que ha resumido el mundo de la filosofía porque su fe no era una herramienta de separación y todo lo contrario, representaba una herramienta que lo ha acercado a todos los que reflexionaban sobre las estructuras fundamentales del ser humano en términos filosóficos, incluido personas que no tenían la fe y
y su amigo no tenía la fe, por ejemplo, su mejor entendido. Y el ponente ha demostrado que en su visión filosófica y en la visión de la fe hay algo que ha aparecido y en primer lugar se habla de relaciones, efectivamente, y todo esto, efectivamente, a nivel personal, el que habla de sus sentimientos. Es la primera vez que me he percatado de que esta vida ha sido colocada como fe en la vida pasionista. Representaba una de las claves para entenderlo. Y los ponentes han hablado del encuentro de los discípulos con Jesús. ¿Dónde habitas tú? ¿Dónde habitas tú? Lo repite el ponente, y Stanislas Breton ha planteado esta pregunta. El cristiano, este es el porvenir del cristianismo, el cristiano ha de vivir al pie de la cruz, y habitando al pie de la cruz será efectivamente un testigo de la verdad, de todo lo que se brinda, de lo que se entrega. Por lo tanto, estos son los elementos básicos de su aportación. Luego, la segunda intervención se hablaba de teología moral. El ponente ha intentado de hablar de las implicaciones morales de la pasión de Cristo en el mundo actual, y ha hablado de 4 puntos básicos. En primer 3 se corrige el orador. El primer punto es como implicación moral es el seguimiento de Cristo. El cristiano ha de incorporarse en la lógica del don, que representa efectivamente la vivencia de este don. Y luego la segunda, el deber de la educación a la libertad. Es algo que se encuentra. Es un elemento que hemos encontrado ya en Breton, de la libertad, incorporado en la espiritualidad de los pasionistas, que es ya algo básico. Y luego la educación a la libertad, la educación a la vida moral. Luego la tercera implicación era la educación a la fidelidad, a la misericordia, a la santidad, a la plenitud de la vida de Cristo. Luego hubo una tercera intervención, una tercera aportación que ha tomado en consideración el hecho de que nosotros vivimos en una sociedad multicultural, evidentemente, ¿no? El ponente ha tratado 5 puntos. En primer lugar, un análisis de la cultura, ¿no? Se ha centrado en la cultura. El cristiano vive en su cultura, evidentemente, y la cultura de alguna manera se ha definido como que sos de algo de común entre las personas. Tenemos una parte común, que es la cultura, y nosotros vivimos en la cultura. Ha intentado buscar el valor existencial que llega del hecho de que la espiritualidad de un cristiano es la cruz, y se ha hablado del coraje y la justicia. El coraje se refiere a Pilato, ¿no? Y la justicia como obediencia al Padre. Se ha hablado del valor ontológico de la cruz. ¿Cuáles son los elementos que forman verdaderamente parte de la estructura
cultura, la ontología, y luego el hecho de la redención. El Hijo del Hombre, de Dios, se ha ofrecido a sí mismo en el sufrimiento. El sufrimiento representa el camino, no es algo de que hemos que debemos de dejar. Y el aspecto de la cultura de la cruz, se ha hablado de dos puntos: el compromiso contra la intolerancia, la aceptación de los demás, y el compromiso para el perdón y la reconciliación. Efectivamente, en la intervención hay algunos puntos que se encuentran, son elementos que están impulsados por la espiritualidad de la cruz. Luego se ha hablado, hemos salido de nuestra forma de hablar, y el ponente ha hablado, ha analizado los cambios que se han dado con María Teresa Emanuel y otros, la madre, perdón, María Emanuel. Se habla del siglo XIX en Francia, y hubo unas cartas entre la madre y otras personas, y ha hablado del misterio de la cruz en su aportación espiritual. Se ha hablado del misterio de la cruz conectado con la sangre de Cristo. Se pone en contacto la cruz con Belén, diciendo: vete, acude al Calvario mediante Betlén, y a Betlén mediante la cruz. Por lo tanto, se ha hablado de esta conexión, ¿no? De la persona, efectivamente, ha creído espiritualmente, y no se ha hablado de la espiritualidad de la cruz, y hay que marcarlo, el momento de este momento en Francia. Se trataba efectivamente del misterio de la encarnación, y por fin la última ponencia hablaba del corazón de Jesús, y el corazón tiene un valor espiritual por el hecho de que San Juan lo ha tratado. Se trata de un hecho histórico. El corazón del corazón de Jesús sale sangre y agua, y este hecho histórico representa el punto de partida de una universalidad del cristianismo y del propio amor. Pero ¿por qué todo esto? Porque en este corazón que da lugar a esta sangre y el agua, llega el dono de este corazón, que es el corazón traspasado. Es el punto del que sale el don de la sangre y del agua, pasando por el corazón del creyente. Efectivamente, todo ello logra una dimensión de universalidad única y singular, y sin lugar a duda encontramos algunos temas evocados, y hemos demostrado que la espiritualidad cristiana, como se ha mencionado, se ha fundado, estriba en la cruz, y se habla de una espiritualidad más grande. Ringraziamo, professor Gracias. Negrini.
Y agradecemos a los 4 moderadores porque tenemos todavía un cuarto de hora hasta las 18:30 para llevar a cabo un pequeño debate, y a las 18:30 tenemos la oración de la tarde, que está en el librito del Vademecum en la página 16. Los que desean tomar el uso de la palabra pueden levantar su mano. Vamos a escuchar 3 preguntas y después las respuestas. El profesor Pitta, sí. Por favor, profesor Pitta, tome asiento. Con le luci che ho davanti agli occhi non sempre vedo bene, quindi ecco, c'è Fernando, tutto pare che grazie anche con questo. Muchas gracias. Anche c'è padre Tito. Bene, vi presentate. Por favor, una pequeña presentación y después la pregunta. Muchas gracias a los ponentes y a los moderadores que han expuesto sintéticamente todo. Nosotros, por el hecho de ser buenos cristianos, manifestamos una tendencia, digamos, a ver las diferencias dentro de una unidad posible. Pero como buenos cristianos deberíamos ver también las diferencias dentro de una unidad imposible. Y me estoy refiriendo a las palabras de Cristo a Juan cuando habla a las 7 iglesias del Asia Menor, en que afirma: aprecio tus buenas obras, pero tengo algo en contra de ti. Y habla de los nicolaitas que están dentro de las comunidades cristianas. Los teólogos dialécticos, entre Calvart sobre todo, presentan a la cruz como juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Y pues la diferencia no es solo algo que se puede conciliar o que se tiene que conciliar, sino que tal vez se tiene que mantener. Muy bien. Otro intervento. Una pregunta, más que una pregunta, es una solicitud, digamos, con motivo de mi investigación sobre las dimensiones de la libertad en Pablo de la Cruz. Es mucho más adelante de su época cultural y de la Ilustración, y también su época religiosa, y Pablo de la Cruz va hacia el corazón de la libertad, es decir, entiende el poder de todo el hombre como poder de todo Dios. Es el poder de todo el hombre porque es donación del hombre. Es poder de Dios porque es donación del hombre. Esta donación para él se ubica en el misterio de la cruz, que es la donación suma de Dios, donde incluso la libertad del hombre encuentra el único fundamento auténtico original. Y por este motivo yo me gustaría que la presidencia del jubileo y el director del Congreso, con sus respectivos colaboradores, poder plantear a los órganos competentes de la Santa Sede la solicitud de nombrar Pablo de la Cruz doctor místico de la Iglesia.
Muy bien, muy bien. Me gusta. Otras palabras pedidas. Ecco, un terzo Ahí, intervento e poi una tercera intervención y después, no sé, los moderadores que quieren tomar la palabra, si quieren, claramente si quieren contestar. Muy buenas tardes, yo soy Sandra, soy una laica. Tal vez estoy un poco fuera de lugar, pero quiero hacer una pregunta. Bueno, me estoy refiriendo a la intervención de Pitta de la mañana, del profesor Pitta, asumir su propia cruz. Como pasionista, la cruz es un acto de amor y pues asumir y cargar la cruz significa tomar la pequeña capacidad de amar y seguir. Los amigos en Cristo son todos amigos y quiero tutearte en este sentido. Y tú me has dado un poco la razón desde este punto de vista, porque esta cruz, mi capacidad de amar, se puede asimilar y es en transformación. Yo entiendo así. Si no es así, bueno, yo también tengo que colocarme entre paréntesis, yo también Bene, io direi di herética, la dare la palabra parola al padre herética. professor Profesor Pitta, per Pitta, la si quiere risposta. contestar, È porque stato tra l'altro ha il sido relatore el questa ponente de la mattina, mañana y abbiamo así que l'occasione per puede qualche aprovechar la brevissima ocasión para puntualizzazione algunas e poi puntualizaciones y abbiamo después, altri 5. no sé si hay Qualcuno dei si moderatori algunos de los vuole moderadores introdurre un quiere intervento. añadir Grazie, algo. professor Muchas Pitta. gracias, profesor Pitta. Eh, Yo Credo creo que nella estamos en la direzione dirección justa de la rapporto relación con cui i diversi con las autori del cuales Nuovo los Testamento diferentes leggono l'evento autores quello della leen sequela fino la alla cruz. croce La è un dato secuela hacia molto la cruz es un importante dato muy che non va importante que no se bypassato. tiene È que stato anche richiamato quando si è parlato pasar del por discepolo che alto. deve stare ai piedi della croix. Estar a los pies de la cruz es muy verdadero, pero yo creo que es otro tanto verdadero, y este es un realismo neotestamentario muy importante, que a los pies de la cruz de Cristo no hay nadie. Los sinópticos no colocan a nadie. Toma tu cruz y sígueme, es verdad, y se tiene que considerar una diferencia enorme, incluso por los discípulos frente a la cruz, y por Juan, que es el discípulo amado, y por la madre, pero por los sinópticos no hay discípulos, y eso nos hace entender que es muy verdadero, son muy verdaderas las palabras de Jesús: toma tu cruz y sígueme, pero con una visión de la cruz que no es edulcorada, sino que es extremadamente marcada por el realismo. Yo creo que es muy importante. Gracias por su observación. Grazie. Qualcuno dei moderatori vuole prendere la parola? Si unos moderadores quieren tomar el uso de la palabra para unas puntualizaciones, ya tenemos unos minutos a nuestra disposición. Profesor Salvati, quisiera reanudarme al tema de la unidad imposible. Se puede referir a varios contextos, el eclesiológico en lo específico, pero quiero destacar la necesidad que aprendemos al pie de la cruz de hacer unidad, de encontrarnos nuevamente. La debilidad del humano. Si queremos la exposición al pecado de lo humano, se está convirtiendo en algo familiar. Algo que suscita diálogo, deseo de encuentro, búsqueda de la paz, de la comunión. Habla de eso un religioso y teólogo dominico. Y muchos
lo digo como dominico, y muchos claramente piensan cuando se habla de mi orden a los no, a la claridad, a la distinción que crea, a las condenas, pero ya no es la época de un estilo de este tipo. Me parece que la cruz enseñe otro estilo, que no significa bendición del error, sino capacidad de distinguir el error y el errante, el que comete el error. San Juan, quiero construir hasta el final. Yo creo que es urgente adoptar como comunidad eclesial esta sensibilidad, esta perspectiva, este deseo, esta valentía, esta esperanza. La cruz me parece que está diciendo eso hoy en el siglo XXI. Muy bien, muchas gracias. Vamos solo permítanme agregar una muy simple reflexión por mi parte como teólogo, y me refiero a algunos estímulos. El misterio de la cruz, Jesucristo crucificado, tiene un tal valor de mediación universal que unifica. Y hago referencia a la conferencia, a la rueda de prensa en que el cardenal Parolin dijo muchas veces que el crucificado, la cruz es de todos, y es verdad, de verdad, el discurso de la unidad en perspectiva de la fraternidad universal. Aquí tiene su basamiento, su fundamento, su fundamentación muy sólida. Una pequeña anotación: gracias a los ponentes de la mañana, gracias a los ponentes de la tarde y de las sesiones lingüísticas, gracias a los moderadores por su claridad y por su puntualidad de la exposición. Creo que este primer día, podemos decirlo sin problemas, que este día ha sido muy satisfactorio, y a las 20:30 tenemos ese encuentro cultural, musical, en los Santi Giovanni y Paolo, para escuchar al coro de Monseñor Frisina. Ahora, por favor, el libro a la página 16 para clausurar con la oración propuesta, oración de la tarde. Preghiamo insieme. O Padre, tu hai tanto amato il mondo da dare il tuo Figlio unigenito, e lo hai mandato nel mondo non perché il mondo fosse condannato, ma salvato per mezzo di Lui. La passione del tuo Figlio continua nel mondo, abbracciando i dolori e le sofferenze di ogni uomo. Era necessaria la morte del tuo Figlio perché non andasse in rovina l'umanità intera. Il mondo è plurale quando esso è sinfonia di lingue, etnie, culture, come Pentecoste dello Spirito, che parla tutte le lingue e si esprime in tutte le culture, trovandosi in esse disseminati i semi della verità del Verbo tuo Figlio. Questo è il prodigio del tuo Spirito, che fa del plurale l'unità nel rispetto e nella coltivazione delle distinzioni. Ma il mondo è plurale anche quando esso vuole di nuovo innalzare la torre di Babele, attentando globalmente al primato esclusivo di Dio sulla creazione, sulla natura, sulla terra, sull'uomo, con la conseguente progressiva eliminazione delle differenze e la distruzione della creazione. O Padre, nel sangue della croce del tuo Figlio sono state pacificate le cose che stanno nella terra e le cose che stanno nei cieli. Infondi in noi il tuo Spirito, che soffia dove vuole, perché a tutti noi sia donata la parola della croce
che ci rivela il pensiero di Cristo, che è sapienza e potenza di Dio. Accogliendo il carisma di San Paolo della Croce, di cui ti siamo grati, non vogliamo sapere e annunciare altro che il Cristo e il Cristo crocifisso, Redentore dell'uomo, Liberatore del mondo, nella certezza che nella memoria viva della passione di Cristo sta il rimedio di tutti i mali, per la salvezza dell'uomo e per l'unità in Dio del mondo plurale, per Cristo nostro Signore. Amen. O Maria, Madre del Verbo crocifisso, Regina dei martiri, ti invochiamo con le parole della tenerezza filiale di San Paolo della Croce. Volgi il tuo sguardo di salvezza sul mondo intero, nel quale i tuoi figli combattono con te contro il drago, e rendi vittoriosi della vittoria della fede quanti nel mondo custodiscono i comandamenti di Dio per l'unità della verità nel mondo plurale, nella comunione delle differenze della società. Amen. Pace e bene a tutti e arrivederci a domani. Grazie per la vostra presenza. L'appuntamento per questa sera alle 20:30. Grazie.